Las normas constitucionales se caracterizan por ser supremas, ya lo vieron en derecho constitucional, la supremacía constitucional, distintivo de mayor trascendencia respecto de las normas ordinarias. Esta noción ha recibido su mayor impulso en los Estados Unidos de América, en primer lugar porque se estableció en el artículo sexto, párrafo segundo de la Constitución Federal y porque más tarde Marshall lo declaró expresamente al fallar el caso Marbury versus Madison. Aunque las primeras constituciones escritas aparecieron en las postrimerías del siglo XVIII y principios del siguiente, el estudio de su interpretación ocupó la doctrina a mediados del siglo pasado. Entre los factores determinantes de la aparición tardía de los estudios sobre interpretación constitucional se encuentra que el mayor número de estudios sobre interpretación del derecho se circunscribía a la filosofía jurídica. Además, los principios de interpretación jurídica se esbozaron en relación con los preceptos de derecho privado impulsados con codificaciones hasta del siglo XIX. A partir de entonces surgen escuelas de interpretación y los estudiosos sobre esta interpretación constitucional aparecen hasta el siglo XX, pero esto no implica que no haya existido como actividad, porque en realidad esta interpretación constitucional ha acompañado a las mismas constituciones desde su nacimiento. Los órganos del Estado y todos los que inquieren sobre el sentido y el alcance de los preceptos constitucionales interpretan a la Constitución consciente o inconscientemente. Pero a partir de la Segunda Guerra a escala mundial se registraron cambios que incrementaron la complejidad de las constituciones, redactándolas generalmente en términos con diversos significados y detallados en cuanto a las materias que contemplan. Estos y otros factores han despertado interés en la interpretación constitucional que se traduce en numerosos estudios y reuniones académicas. Ya tenemos a Italia, Alemania y España, en donde abundan estudiosos sobre las materias que seguramente han escuchado de filósofos y juristas con mis demás compañeros maestros, mientras que en América, en nuestro continente, tenemos a tratadistas estadounidenses, argentinos, peruanos, panameños, pero sobre todo y con mucho orgullo, mexicanos que se han ocupado del tema. Solo por mencionar algunos, Eduardo García Maínez, Héctor Fixamudio, Eduardo Ferrer MacGregor, Jorge Carpizo, son estudiosos de la interpretación constitucional mexicanos. Pero debemos de entender entonces que para poder hablar de esta interpretación constitucional, propiamente del Tribunal Constitucional, estimados abogados, tenemos que hablar entonces de los principios de la interpretación constitucional. Y se los voy a enumerar. El primer principio no lleva en orden, no hay uno más valioso que otro, es el principio de unidad de la Constitución. La Constitución se interpreta como un todo, como una unidad, sin considerar sus disposiciones como normas aisladas. Número 2. Principio de coherencia. No deben ni deberían tener cabida las contradicciones entre las normas constitucionales. Postula la concordancia entre las distintas normas constitucionales que protegen diferentes bienes jurídicos. 3. Principio de la funcionalidad. Busca el respeto a las competencias de los distintos órganos conforme al diseño preestablecido por ella misma, por la Constitución. De esta manera, ningún órgano estatal invade el ámbito de competencia del otro, lográndose así un trabajo coordinado y armónico. 4. Principio de la eficacia. La interpretación debe de orientarse a optimizar la eficacia de las normas constitucionales, persiguiéndose así que sus fines se realicen eficazmente. Quinto, principio indubio pro reo libertate. Como la libertad pertenece al ser humano, también se utiliza la denominación indubio pro reo homine para referirse a este principio, traducible en caso de duda, ésta se dilucidá a favor de la libertad humana como garantía de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. 6. Principio de duración de la Constitución. Su objetivo esencial es una Carta Suprema que, como texto normativo y programa político, se prolonga en el tiempo. 7. Principio de respeto al régimen político consagrado en la Constitución.
Cada régimen político significa una especial concepción de la sociedad, pero también del Estado. Y así la interpretación constitucional tenderá a afianzar el régimen político adoptado por la sociedad a través de la Constitución. 8. Principio de la fuerza normativa de la Constitución. Da preferencia a los planteamientos que ayuden a obtener la máxima eficacia a las relaciones constitucionales en función de las relaciones sociales y la voluntad de la Constitución. 9. Principio de interpretación conforme con la Constitución. Una ley no debe de ser declarada inconstitucionalmente nula cuando alguna de sus acepciones puede ser interpretada en concordancia con la Constitución. Y con esto terminamos los principios y ahora vamos a los métodos de interpretación jurídica. Nuestra Constitución, las constituciones regularmente, establecen que los jueces preferirán la aplicación de la norma constitucional frente a cualquier otra en caso de incompatibilidad. El método de interpretación constitucional presupone que toda interpretación implementada conforme a criterios y teorías ya desarrollados se somete a lo establecido por la Constitución. ¿Qué quiero decirles? Deberá preferirse la interpretación que sea conforme o más conforme a la Constitución. Si por su alcance, su fuente o su método se llega a una interpretación que transgreda alguna norma constitucional, deberá recurrirse a la interpretación que en cada caso quede como alternativa, siempre que la elegida se someta a lo previsto en la Constitución. Doctrinariamente, les podemos enseñar los profesores que hay tipos de interpretación constitucional. La interpretación primera, la interpretación gramatical o literal que pretende investigar el sentido tal cual de las palabras. La interpretación histórica es la segunda, que aborda la norma jurídica desde su historicidad, investigando trabajos preliminares y la voluntad reguladora del legislador. En tercer lugar, encontramos la interpretación sistemática que analiza la relación de la norma con las demás para interpretarlas de acuerdo a su ubicación en el ordenamiento. Cuarta, interpretación lógica, traducida en la transmisión del contenido, pero ojo, conceptual de las palabras. 5. Interpretación comparativa. Considera preceptos paralelos de ordenamientos jurídicos extranjeros o de convenciones internacionales. Sexto, la interpretación teleológica que, fíjense, esto es muy interesante, cuestiona el objetivo y la ratio legis en un método pluridimensional que intenta describir los principios de valor y la finalidad determinante del precepto. En séptimo está la interpretación conforme. Y aquí presten atención, porque según el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto anótenlo por favor, lo pueden encontrar en la tesis cuarta diagonal 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, es en febrero del 2008. Quienes gusten puedo ser más específico. Pero esta interpretación conforme consiste en que cuando una disposición legal admita más de una interpretación, debe de privilegiarse la que sea conforme a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué quiero decirles? Cuando una norma admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían conducir a declarar su oposición con la Constitución Federal, siempre que sea posible, la Suprema Corte de Justicia acogerá aquella que haga a la norma impugnada compatible conforme a esta que conduce la declaración de validez constitucional de la norma impugnada con tal de evitar la inconstitucionalidad de una norma en abstracto. Vean nada más, qué interesante. Y esto es lo que comúnmente se ha utilizado en estos últimos tiempos. ¿Cuál es la relevancia de la interpretación constitucional? La interpretación constitucional es relevante respecto de que la que efectúa el poder legislativo, particularmente porque en la mayoría de los países se ha depositado el control constitucional en órganos jurisdiccionales, los cuales también abarcan las leyes interpretativas o de interpretación auténtica en aquellos países que la contemplan. En relación con una interpretación administrativa,
la judicial de la Constitución también ocupa, claro está, un grado superior, implantándose como definitiva, porque los actos de la administración y aun aquellos realizados por tribunales formalmente administrativos son susceptibles de impugnarse ante los órganos de poder judicial o, o ante los tribunales o cortes constitucionales. En cuanto a los actos de los órganos legislativos y ejecutivos, se ha acrecentado la tendencia a someter en algunos aspectos al control constitucional de órganos jurisdiccionales. Esta realidad denota la trascendencia adquirida por los jueces en virtud de su carácter de intérpretes definitivos de la Constitución. Hasta pronto, abogados.